buenas tardes. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en este día de conversatorios. Juntos lo hacemos posible. Empresas y derechos humanos, resiliencia y solidaridad. Agradezco a nuestros invitados que han aceptado participar en el conversatorio de hoy. La doctora Paula Cortés, presidenta de ANATO, el doctor Gustavo Toro, presidente de Cotelco, el doctor Camilo Ospina, presidente de Asobares, y el doctor Guillermo Gómez, presidente de ACODRES, que representa toda la cadena de gastronomía. Hoy es un día muy importante, vamos a reflexionar sobre el tema de la necesidad que tenemos en Colombia y en el mundo entero de fortalecer la solidaridad para encontrar el punto en medio de estas dificultades de salir adelante con la resiliencia, que es el llamado que nos ha hecho nuestro presidente Iván Duque. Hemos iniciado un programa, les comento a nuestros invitados, que busca fortalecer esa tarea que tiene el gobierno en cuanto a la protección de los derechos humanos y crear también una conciencia de la responsabilidad empresarial para el respeto a los derechos humanos. Muchas actividades empresariales en el mundo tienen impactos negativos sobre los derechos humanos y viene un tercer pilar fundamental y es la necesidad de poder tomar decisiones para restaurar esos impactos negativos. Esos son los tres pilares de este programa. El programa de Empresas y Derechos Humanos fue aprobado por Naciones Unidas en el año 2011. Colombia es el país que ha llevado a nivel de América Latina el liderazgo frente a la implementación del programa y por eso el presidente Iván Duque se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo a fortalecer la institucionalidad en el tema de derechos humanos para poder continuar con la operación de este programa. Este tema muy importante en estos momentos cuando hablamos de resiliencia y solidaridad. La palabra solidaridad la hemos tomado del llamado que hizo la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas a todos los países del mundo para poder mantener ese eje sobre el cual giran los derechos humanos, que es el respeto por el otro, el respeto en la individualidad. Y la resiliencia, que es el llamado del presidente Iván Duque para que Colombia, que a pesar de todas las adversidades que hemos tenido, hemos logrado siempre enfrentarlas y salir adelante, pues lo podamos ahora hacer en medio de esta pandemia. Sabemos que el sector del turismo, las agencias de viaje, los hoteles, los restaurantes, los bares, los sitios de distracción y todo lo que genera alrededor de ellos está en un momento muy difícil, un sector que ha tenido que hacer grandes esfuerzos, sin embargo indiscutiblemente no ha sido ajeno a las ofertas de apoyos y colaboración que el gobierno nacional ha dado para efectos de mantener viva la economía del país, con el propósito también de mantener un nivel de ingresos de las personas, mantener las tasas de empleo, y estas medidas han estado pensadas específicamente para que giren en torno a tener la visión de derechos humanos y de poder ayudar sobre todo a aquellos sectores de la población más vulnerables que tienen esos efectos negativos y los impactos derivados del COVID-19. Voy a darle la palabra a nuestros invitados para que se presenten, le cuenten a las personas que nos siguen qué sector representan y brevemente una visión de la situación en este momento. Empezamos con la doctora Paula Cortés. Buenas tardes, querida consejera. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo y a todos los que nos están siguiendo y por supuesto a todos los presidentes que me acompañan hoy, gremiales, nuestros amigos con los que hemos estado trabajando durante esta situación. Soy Paula Cortés Calle, presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Nosotros representamos, como su nombre lo indica, las agencias de viajes, operadores, mayoristas.
ANATO es una asociación que lleva 70 años en la industria colombiana. Tenemos más de 850 agencias de viajes y operadores inscritos en la asociación, 9 capítulos regionales donde podemos tener la oportunidad de estar con las agencias de viajes en cada uno de los destinos. Y pues como mencionaba consejera en su inicio, pues obviamente esta situación de pandemia, primero una situación compleja de salud, preocupante por todas las personas que han perdido la vida, por las personas que están enfermas y no han podido recobrarse. Y en el caso nuestro, en el sector de turismo, pues obviamente fue o ha sido el sector que primero se impactó antes de incluso arrancar el confinamiento obligatorio que tenemos hoy en día, y muy seguramente, como lo hemos hablado en muchas charlas, será el último que se va a recuperar, porque obviamente dependemos no solamente de los gobiernos locales, sino que también dependemos de los demás países, de la apertura de los países. Y nosotros, en el caso de las agencias de viajes, que hacemos el empaquetamiento de los productos turísticos para hacer la promoción de los destinos, pues nosotros obviamente necesitamos tener activa la oferta de las aerolíneas, de los hoteles, de los restaurantes, de los bares, de todo lo que tiene que ver con la cadena del sector activa, para poder empaquetar y hacer pues una muy buena presentación y oferta de los destinos turísticos tanto nacionales como internacionales. Entonces, en este momento que no tenemos aún conectividad aérea nacional, y ya tenemos una luz en la conectividad internacional, por lo que dijo ayer el presidente de la República, pues claramente hemos tenido unos meses muy complejos. No tener ventas, no tener ingresos, no tener turistas, tener las playas cerradas y todo lo que implica esto, pues obviamente ha sido muy difícil para nuestro sector. Gracias, doctora Paula. Vamos a oír al doctor Gustavo Toro, presidente de Cotelco. Buenas tardes, consejera. Un saludo para usted, para su equipo, para las personas que nos siguen en las redes. Cotelco es la Asociación Hotelera y Turística de Colombia. Representamos 1.000 hoteles en el país, más de 47.000 habitaciones, y por supuesto en estos momentos de dificultad pues estamos, al igual que las agencias de viajes, atravesando una situación muy difícil. Hoy la mayoría de la hotelería colombiana está cerrada, no tenemos ingresos desde el mes de marzo, y la situación se torna un poco compleja en la medida en que no tengamos transporte, ni aéreo ni intermunicipal. El transporte es intrínseco a la actividad turística. El desplazamiento está en la médula de la definición de turismo. Y por supuesto, en los tiempos modernos, pues el desplazamiento sin aviones y sin transporte terrestre, pues es casi que inconcebible. Así que en esa medida, el sector turístico ha solicitado al gobierno un tratamiento diferencial, teniendo en cuenta nuestras características, la forma como operamos. Como lo ha dicho Paula, es posible que nuestro sector sea el último en recuperarse, y por tanto, consejera y personas que nos escuchan, pues muchas de las medidas del gobierno no tienen mucho, digamos, no se pueden concretar mucho en nuestro sector, porque, por ejemplo, el subsidio a la nómina, que ha sido un esfuerzo enorme del gobierno, pues en el caso nuestro, los empleados están licenciados, los empleados no están trabajando, así que, digamos, ese que es un beneficio muy importante, pues no tiene aplicación directa en nuestro sector. Por eso le hemos solicitado al gobierno que extienda para nuestro sector ese beneficio, de tal forma que cuando podamos recuperarnos, exista este beneficio que ha sido tan importante para ayudar a las empresas. Así que, en últimas, consejera, como aquí vamos a hablar de resiliencia y solidaridad, pues no quiero simplemente agobiar a quienes nos siguen con las dificultades. Yo creo que todo el país está pasando por una situación muy difícil, y simplemente aquí vamos a hablar de cosas optimistas y de las cosas que estamos haciendo en nuestros gremios, precisamente para enfrentar las dificultades y para generar solidaridad entre nuestros afiliados y de nuestro sector con el país. Mil gracias, doctor Gustavo. Vamos a oír a Camilo Espina, presidente de Asobares. Doctor Camilo. Consejera, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, a usted, a todo el equipo. Un cordial saludo, y también para la gente que nos está siguiendo en redes.
Asobares es la Asociación de Bares de Colombia. Representamos cerca de 2.500 establecimientos en 14 capítulos regionales. Sin duda, esta etapa del COVID-19 ha sido un momento muy crítico para nuestra actividad. Una actividad que venía trabajando fuertemente en la formalización, en la legalización, en el impulso, en la responsabilidad social que desde nuestro sector pues se ha venido impulsando. Por eso hemos sido partícipes de una transformación importantísima de la noche, como ese sector de economía nocturna. Nos hemos insertado en temas de ciudades 24 horas, hemos impulsado leyes que protegen como tal la salud de los colombianos, como la de espacios libres de humo. Y fuimos el primer sector también en medio de esta crisis, que el domingo 15 de marzo, en una actitud realmente valiente por parte de los empresarios afiliados a Asobares, deciden mayoritariamente cerrar sus puertas pensando en la salud de los colombianos. Con este contexto, en este momento entenderán que es un momento crítico. Vamos a completar casi 3 meses, como lo dice Gustavo y también Paula, a quienes también saludo, y a Guillermo, a mis colegas gremiales. Vamos a completar casi ya 3 meses de asumir 100% costos con 0% ingresos. Eso en la lógica económica y teniendo clarísimo que el tema aquí es salud pública, pero sin duda también la sobrevivencia de las empresas también generan parte de la calidad de vida, de esa dignidad que necesitamos también como empresarios, como seres humanos, como ciudadanos. Entonces, sin duda ha sido un momento crítico y estaremos desarrollando, consejera, en su programa todo lo que podamos compartir. Sin duda el tema es solidaridad y resiliencia, y efectivamente venimos también con un mensaje positivo. Esto es un bache en el camino, pero no es una pared. El sector nuestro volverá repotenciado, y en eso vamos a compartir algunas ideas. Mil gracias. De igual manera, doctor Guillermo Gómez, presidente de ACODRES. El micrófono, doctor Guillermo, el micrófono. Gracias. Perfecto. Ya quedamos con el sonido activado para saludarla. A toda la audiencia, nuestra gratitud por el interés en nuestro sector. ACODRES es la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Fue fundada hace 63 años. Tenemos presencia en 15 ciudades de Colombia y representamos todo lo que comprende hoy la industria gastronómica, que fundamentalmente tiene que ver con el servicio a la mesa, llevado a través de franquicias, cadenas, grupos, restaurantes, panaderías, cafeterías y pastelerías. Asimismo, representamos 3 puntos del PIB en la economía colombiana. Bajo esos resultados está una cantidad de 90.000 establecimientos en todo el país, de los cuales 17.000 son formales y 73.000 son informales. De los 17.000, 10.000 están afiliados a ACODRES y estamos luchando por sobrevivir. Hemos enfrentado toda esta etapa con el admirable compromiso y talento que tienen nuestros empresarios colombianos, a quienes yo personalmente les rindo mi admiración y respeto por el patriotismo y la fuerza con la cual están enfrentando estas dificultades. Los gremios acá presentes y representantes de otras manifestaciones del turismo de Colombia, hemos hecho un equipo, nos hemos integrado, nos hemos apoyado para tratar de gestionar y armonizar nuestras necesidades con los grandes esfuerzos que el gobierno nacional hace. Nuestro sector ha recibido recientemente un par de auxilios importantes directos
como es el impoconsumo en 0% hasta diciembre, el cual es un alivio para los clientes porque claramente, doctora Nancy Patricia, nada hacemos si volvemos a abrir y nuestros clientes no tienen esa capacidad de consumo. Esa ayuda que dio el gobierno nos ayuda a mantener nuestros clientes en estas dificultades. Y otro tema importante que recibimos fue el de el IVA a los arrendamientos, que se estableció en ceros hasta julio. Y por supuesto que seguimos presentándole al gobierno, y el gobierno nos escucha con mucha atención todas aquellas dificultades que amenazan la subsistencia de la industria gastronómica. Desafortunadamente a hoy, de los 90.000 establecimientos que tiene Colombia, 22.000 ya no vuelven a abrir y muy seguramente esta cifra va a ir en aumento. Sin embargo, creemos que a pesar de ello, la alimentación siempre le va a ofrecer a la sociedad una oportunidad de desarrollo económico, de interacción, de reactivación. Y diría que esa alta compenetración que existe entre los dueños de un establecimiento gastronómico y sus trabajadores para poder crear un ambiente y una oferta dignos, como estaba sucediendo con este crecimiento del turismo para Colombia, hace que nos preocupemos mucho por el factor humano y que ese factor humano sea el que nos mantiene firmes y fuertes frente a este reto. Mi gratitud al día de hoy con el gobierno nacional y con mis compañeros gremiales por toda la ayuda que nos han brindado y por todo el ánimo y el concurso que nos damos mutuamente para que nuestro país mantenga su aliento frente a este reto y con seguridad que vamos a salir bien librados de esta situación. Mil gracias, doctor Guillermo. Les quiero compartir que cuando desde la Consejería Presidencial y con la mesa técnica del programa de Empresas y Derechos Humanos empezamos a revisar los sectores que invitaríamos a los conversatorios, inmediatamente con el sector turismo siendo un sector tan importante para el país, como se ha dicho, venía en un crecimiento realmente destacado. Más de 4,5 millones de visitantes hubo durante el año 2019 y generó un crecimiento cercano al 3% en visitantes, lo cual generaba una dinámica económica muy, muy especial para Colombia, porque la diversidad de nuestras regiones, la oferta de biodiversidad que tenemos, pues nos hace atractivos, y en esa medida el fortalecimiento de la industria turística con toda la formalidad y la informalidad también de donde se derivan ingresos y el sustento de tantas familias, pues es de vital importancia. Y encontramos que ustedes 4 representan unos gremios de verdad que tienen presencia en todo el territorio colombiano, y tuvimos que dividir el programa para la próxima semana estar con empresarios de los diferentes sectores también en un conversatorio para que nos cuenten pues sus experiencias y expectativas. El presidente Iván Duque le pidió a la Consejería Presidencial hacer un seguimiento para conocer que todas las decisiones del gobierno tuvieran esa visión de derechos humanos que han sido recomendados por Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana, por la Organización Internacional del Trabajo y por la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, aquí resulta en tela de juicio varios derechos, entre ellos indiscutiblemente el derecho a la vida, que debe estar por encima de cualquier otro derecho, y que nos ha llevado precisamente a tomar unas medidas encaminadas a garantizar la salud y obviamente la vida de todas las personas. Pero ese enfoque holístico y ese enfoque diferencial pensado en los derechos humanos ha estado presente en todos los sectores, y como digo, se trata de ver a la nación como un todo. La actividad económica genera la posibilidad de ingresos y de bienestar para todas las personas. Hemos
propuesto 2 preguntas de reflexión. El mundo empresarial tendrá que llegar a un punto distinto a lo que estaba anteriormente. ¿Ustedes cómo están imaginando que podría darse ese cambio en el sector turismo y pues en los subsectores que ustedes representan? Empezamos entonces con el doctor Camilo Ospina. Consejera, muchas gracias. Definitivamente van a venir muchos cambios. Y el primero de ellos, más que sean a futuro por parte de los usuarios, de estos ciudadanos también, en este momento consideramos que debemos generar un cambio positivo y afirmativo todos, con frases que realmente son muy preocupantes, consejera. En este momento decimos que la crisis económica, más allá del tema de arriendos, que es un tema tan difícil y que estos días se va a volver aún más crítica porque estamos a fin de mes y este fin de semana tenemos un fin de semana de muchas entregas de locales que hemos estimado en cerca de 11.000 locales que cerrarán definitivamente sus puertas. Pero hay que vencer el miedo y las frases que le pongan una lápida a los sectores, al sector turismo y especialmente al subsector que Asobares representa. Y aquí, doctora, es un cambio de actitud totalmente que le pedimos que tenga como tal el gobierno nacional y que sea un tema donde nos unamos todos, porque esta crisis nos golpeó a todos por igual, a grandes, medianos, pequeños, y frases lapidarias como que la vida social no volverá, realmente no se ajustan a una realidad inmediata. Sin duda hay países que tienen una crisis muchísima más fuerte en términos de fallecidos, en términos de contagios, y hoy ya han empezado a aperturar los sectores como el de bares, como el de restaurantes, gradualmente cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Sí es posible y vamos a volver a esa vida social porque es que somos seres sociales. Vamos a volver repotenciados. La tecnología va a ser un factor importantísimo para mitigar y disminuir temas de contacto, pero jamás ese tejido cultural, esa construcción de ciudadanía, ese Colombia siente el ritmo, que es la marca país con la que nos identificamos en el exterior. Eso no se va a reemplazar, eso será irreemplazable, ese valor social, ese abrazo que pronto nos volveremos a dar en un bar, en su sitio favorito, en su terraza favorito, cantando su música favorita. Eso será irreemplazable. Definitivamente, consejera, hay que combatir el virus y eso no para nada se pierde de vista, pero tenemos que aprender a convivir con el virus. Entonces, esa nueva construcción, ese nuevo consumidor que llegará a nuestros establecimientos pensará mucho más en salud, será mucho más consciente del consumo y también esa conflictividad que en un imaginario colectivo se cree que es mucho por la amplificación que lamentablemente se le da a lo que sucede. Realmente no supera el 5%. La conflictividad en el sector de la noche no supera el 5% de toda la gente que sale una noche de fin de semana en las diferentes ciudades y municipios en Colombia. Entonces, claro, estaremos para acompañar este proceso de repotenciación, de construcción de esa nueva ciudadanía y de afinar diferentes productos y servicios que estamos seguros va a llegar ese nuevo consumidor a nuestros establecimientos. Mil gracias. Sí, efectivamente, todo este tema del confinamiento obligatorio trae unas limitaciones en los derechos
Esta mañana tuvimos la oportunidad de conversarlo con la señora Michelle Bachelet, específicamente la posibilidad de tener la libertad de movimiento, la libertad de reunión, entre ellas obviamente el esparcimiento, pero precisamente por eso el llamado a la solidaridad, a la resiliencia, para que estemos pensando que esta es una época que ojalá se pueda superar a la mayor brevedad y podamos tener pensado ya qué va a pasar en el post-COVID-19, es decir, qué sigue de aquí en adelante para toda la vida normal, ojalá que sea pronto. El doctor Guillermo Gómez, presidente de ACODRES, también puede contarnos cómo ve usted ese rediseño para el futuro en un sector indiscutiblemente también permanente en la vida y la relación de todos los seres humanos, como es la cadena de la gastronomía. Sí, doctora Nancy Patricia, indudablemente este aislamiento va a incidir en las tendencias de consumo, va a incidir en las preferencias de alguna parte de la población y a la gastronomía la va a forzar a tener una mayor apertura a lo que es transformación digital, que son ámbitos en donde la hotelería han tenido, por el liderazgo de Paula y de Gustavo, que le han podido proponer a la industria ese tipo de acciones. En nuestro caso, esa disposición a la transformación ha sido más lenta y claramente esto nos invita ya a dar ese paso. Lo hemos dicho en diferentes escenarios, los domicilios no son la gran salida y el gran soporte de la industria, a pesar de que hay sectores que hoy sus ventas son ceros y las nuestras no por cuenta de los domicilios. Esto ha generado una percepción equivocada que esta es la salvación y que los restaurantes nos reinventemos. Desafortunadamente eso no aplica en el modelo de negocio de la gastronomía, porque como muy bien lo dice doctora Nancy Patricia, nosotros vivimos de generar ambientes que lleven a las personas a salir de casa para celebrar y compartir los mejores momentos de la vida de una forma sana, cálida, alrededor de una mesa. Y eso se logra a partir de la concepción de conceptos muy ricos en cultura que se transmiten a través de la gastronomía, de los portadores de tradición. Colombia tiene una riqueza enorme cultural alrededor de la gastronomía, como usted muy bien lo decía, gracias a la biodiversidad, porque lo que logramos es llevar a una mesa esa biodiversidad, disfrutar los sabores de Colombia, las frutas, en fin, una cantidad de conocimiento que tenemos y lo sintetizamos en un ambiente. Y si las personas no salen de su casa, pues claramente este es un modelo que desaparece. Por eso creemos que esto va a ser un episodio de suspensión de ese modelo de negocio y pasamos a una modalidad de supervivencia que nos forza a tener que atender estos domicilios en primer lugar. Y esto se fundamenta, doctora Nancy Patricia, en un principio de solidaridad claro que tenemos en el turismo en general, no solo la gastronomía, y es ese afán por conservar los empleos de nuestra industria, porque brindar servicio de calidad es exigente, y si no hay una compenetración entre los propietarios de nuestros negocios y sus trabajadores, la calidad en el servicio es imposible, no se genera. Y eso pues es lo que ha hecho que nos colguemos de ese pequeño hilo de domicilios para tratar de sobrevivir. Y le digo pequeño hilo porque solamente nos representa el 12% de las ventas que teníamos antes del aislamiento y es una cifra que en lugar de subir tiende a bajar. El segundo aspecto muy importante es volver a mirar el desarrollo local. La alimentación, de alguna manera, en su vocación turística, había llegado a construir una oferta muy destinada
a capacidades de pago que tienen los turistas extranjeros en Colombia y que al verse con el reto de no poder recibir esos turistas, no tiene otro camino distinto a leer las necesidades locales y adaptar los menús a esas necesidades locales. Un claro ejemplo de esto es ciudades turísticas como Cartagena, que el 90% de su oferta estaba orientada hacia el público extranjero. Hoy la única salida que queda es poder mirar las capacidades y los gustos de los propios habitantes de la ciudad para tratar de sobrevivir. Y muy seguramente esto va a pasar en los demás destinos turísticos de Colombia. De tal manera que esos son dos escenarios gruesos que nos empiezan a mostrar cómo en modo supervivencia podemos llegar al final de esto y ojalá cuando se supere, que esperamos no sea tan lejos, la reapertura de restaurantes vuelva a convocar al turista, pero indiscutiblemente esto tiene que iniciar por un proceso local y termino diciendo que si veníamos tradicionalmente hablando de un sector formal y un sector informal, en el caso de la gastronomía nos vamos a encontrar con un sector capaz de implementar buenas prácticas con el que no es capaz de hacerlo. Y esto tiene que ver con una sensación sanitaria que hay que venderle a los turistas y a los clientes. Es decir, que cuando una persona quiera asistir a un restaurante, se le puede brindar la seguridad sanitaria que le permita estar tranquilo, que no va a ser un foco de contagio, y esto va a demandar buenas prácticas desde la empresa más grande hasta la venta informal de la que viven tantos colombianos y que es tan valiosa. La gastronomía valora desde el punto de vista turístico esa oferta callejera, esa oferta que los turistas encuentran muy próxima a la cultura y cotidianidad de los pueblos. Entonces creo que son tres escenarios, doctora Nancy Patricia, en donde la gastronomía se empieza a proyectar, a ubicar para lo que va a ser esa dinámica del futuro, y sin duda confiamos que como recurso de oferta de la producción agropecuaria del país vuelvan a ser los restaurantes esos grandes expositores de la biodiversidad, el talento y las tradiciones culturales del país. Bueno, ha tocado usted, doctor Gustavo, un tema muy importante, y son las medidas de bioseguridad. Ya se había hablado cómo luego del aislamiento, el confinamiento obligatorio, se ha venido generando la apertura de algunos sectores, básicamente teniendo en cuenta la protección, pues el derecho a la vida y la protección de las personas que trabajan en estos sectores y también de la población en general. Eso sabemos porque lo hemos conversado con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Turismo y Comercio, encargado y preocupado por el sector, que han venido adelantando una serie de mesas de trabajo para revisar qué otras decisiones se pueden tomar en razón pues a las solicitudes que ustedes han hecho directamente al señor presidente y al gobierno nacional para poder encontrar esas salidas, y esperamos que en el mediano plazo puedan también tener todo un esquema de bioseguridad que le permita a la actividad empezar a regresar a su normalidad. Vamos entonces con la doctora Paula Cortés, presidente de ANATO. En lo mismo, doctora Paula, pensando lo que teníamos antes, la situación actual y cómo nos vamos a reinventar y a generar unas nuevas dinámicas en el sector. Bueno, pues consejera, yo creo que lo primero que hay que enunciar es que, por supuesto, el turismo cambió. No solamente va a cambiar la visión sobre el turismo, sino también la visión de ese viajero, de ese turista. En este momento no podemos saber exactamente qué es lo que va a buscar el nuevo turista. Será una tarea muy importante y un trabajo de las agencias de viajes y de todo el sector turístico para mirar exactamente si va a ser un turista que quiera volver
a unas playas llenas de gente, o si básicamente quiera tener unos destinos más específicos, un producto o un paquete más hecho a la medida. Creo que también ha cambiado mucho la mentalidad de todos nosotros, simplemente el estar confinados en no tener la posibilidad de salir, de estar con los amigos, de tener la vida social, como también lo hablaba Camilo. Pues eso creo que nos ha hecho muchísima falta, y creo que eso va a retornar sin duda alguna. Con los requisitos y con los protocolos de bioseguridad que estamos trabajando, por supuesto, también con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que el turista de hoy pues se sienta seguro, se sienta confiado de la prestación del servicio que le está haciendo la agencia de viajes. En el tema empresarial también, consejera, consideramos que va a cambiar mucho lo que es la manera de trabajar, ¿no? En Colombia no era un país que tenía gran apoyo o manejo del teletrabajo, y creo que a través de todo esto pues nos ha enseñado que sí trabajamos mucho más, que es unas jornadas mucho más intensas que las que normalmente podemos tener en cualquier oficina. Pero también creo que es un espacio o una manera también de ver la nueva realidad y la nueva vida. El tema tecnológico, como lo mencionaban también Guillermo o Camilo, pues sin duda alguna va a tener una relevancia muy importante en Colombia. Si bien es cierto, el sector turístico no ha sido en nuestro país ni en Latinoamérica tecnológico 100%, y ha sido un proceso que hemos venido adquiriendo todos nosotros, pues creo que esta inmersión de manera rápida e inesperada pues le ha dado una facilidad y le ha dado una proyección diferente a la gente de viajes, donde hoy en día está ofreciéndole todos los servicios al viajero a través de todas estas plataformas que hoy conocemos, y que vamos a tener la posibilidad de incorporarlos aún más en el trabajo y en la labor de la gente de viajes. Y yo creo que un tema muy, muy importante que me gustaría dejar aquí, y que lo estamos viendo en el día a día, es que hoy más que nunca la labor de la gente de viajes está tomando el rol más inesperado. Si usted recuerda, y los que nos escuchan, pues siempre al final de todos estos tiempos teníamos la preocupación de la disrupción tecnológica. Nunca nadie pensó que íbamos a tener una disrupción pandémica, como yo lo llamo, y que fuéramos a tener semejante situación. En ese momento siempre las personas preguntaban, y es que todavía las agencias de viajes existen, y es que todo no es virtual, no es plataformas virtuales, y pues aquí les estamos diciendo y les estamos una vez más reafirmando que las agencias de viajes, por supuesto que están en la tecnología, y lo mencioné anteriormente, es una herramienta muy, muy importante para tener contacto permanente con el viajero de hoy, que cada vez está más conectado y que quiere tener información de primera mano, pero tiene un punto muy relevante, y es la asesoría de la gente de viajes. Esa asesoría, ese acompañamiento permanente, no necesariamente tiene que ser viendo a la persona, puede ser como lo estamos haciendo nosotros aquí, que estamos en una conversación muy amena, y digamos estamos viéndonos las caras, estamos haciendo una presentación casi presencial. Ese va a ser uno de los temas más importantes hoy en día. Vemos que todos los viajeros están buscando la asesoría de sus agencias de viajes para que le den la información, para que le den el acompañamiento, para saber cuáles van a ser los destinos que van a comenzar primero, dónde podemos arrancar en los paquetes turísticos. Y creo que esa también es un gran mensaje para nuestro sector, para el país, y obviamente la necesidad de volver a nuestros destinos turísticos, porque pues sin ellos
todos estos destinos de Colombia pues no tendrían los ingresos y la parte económica que hoy en día el turismo se ha venido generando como el segundo renglón de la economía de nuestro país. Mil gracias. Recordemos que este programa se origina en el programa de Empresas y Derechos Humanos, aprobado por Naciones Unidas desde el 2011, y el compromiso del presidente Iván Duque de fortalecer la cultura de respeto de derechos humanos en todo el país. Seguramente antes de la pandemia, el norte era poder llegar con el programa a todos los sectores económicos del país, teniendo en cuenta los 3 principios rectores de respeto por los derechos humanos que deben tener todas las empresas sin importar su tamaño, su objetivo, el servicio que presta o el producto, y sobre todo teniendo en cuenta que no se genere desde la actividad empresarial efectos negativos sobre los derechos de todas las personas, no solamente de sus trabajadores. Ahora que hablaban ustedes de la relación laboral que ha venido pues sufriendo unas transformaciones, sino también con los proveedores, con los otros sectores de la cadena productiva o económica, e inclusive con la propia sociedad. Y ahí entonces es la actuación conjunta de gobierno, que tiene la obligación de protección de los derechos con las empresas en el respeto, para poder generar procesos de reparación cuando se genere algún efecto negativo. Pero como estamos en este momento excepcional y pensando que más sigue hacia el futuro, valdría la pena preguntarles a ustedes cómo los colombianos debemos unirnos y encontrar ese punto de solidaridad para fortalecer el turismo nacional, que ustedes lo han dicho, puede ser una de las salidas por lo menos para toda la etapa de transición. Vamos a empezar entonces con el doctor Guillermo Gómez, presidente de ACODRES. Gracias, consejera. Hay una solidaridad importante que los empresarios le queremos pedir a los clientes, y es: por favor, no nos juzguen tan duro. Ser empresario en Colombia es un reto fuerte. El fin de semana vimos cómo se difundió ampliamente un reportaje sobre testimonios de 30 empresas gastronómicas que están pasando dificultades, todas de diferentes tamaños. Desafortunadamente, puede ser que algunos vean injusta la oferta de determinados negocios, la vean costosa, la vean inalcanzable, pero todo obedece a un proceso empresarial, todo obedece a un concepto. El mercado tiene diferentes tipos de capacidades de consumo y vimos cómo esta semana hubo una hazaña terrible contra uno de los restaurantes más emblemáticos para el turismo de Colombia, como es Andrés Carne de Res, con unos comentarios que duelen de parte de compatriotas y que no se fijan que si de pronto no hay una simpatía hacia el dueño, detrás del dueño hay una cantidad de trabajadores que se esmeran por hacer del restaurante un gran producto. Y en este caso, Andrés Carne de Res se convirtió en uno de los restaurantes más importantes y más llamativos para los turistas, y es un emblema nuestro. Todos los días reinvierte, se esmera por dar lo mejor para que el país tenga un atractivo turístico de este nivel. Y fue avasallado por un volumen de críticas y ataques que sinceramente duelen. Ese es mi primera llamado a la solidaridad, a entender que el proceso empresarial es difícil, que en este momento los empresarios de Colombia tienen que velar no solo por sus trabajadores, sino por una gran cantidad de colombianos que dependen de nuestros sectores, como en el caso de gastronomía están los campesinos, los productores del agro, de grasas, aceites. Nosotros tenemos, doctora Nancy Patricia, una cadena de proveedores gigante.
y cuando se cae un restaurante, toda esta cadena se ve lesionada. Así que la primera invitación a solidaridad es los colombianos ponernos en el lugar del otro y tratar de dimensionar que lo más que necesitamos y lo que más sobra en Colombia en este momento son las críticas, sobre todo las ofensivas. Creo que es momento de no rivalizar y de hacer equipo por Colombia, de estar unidos y de buscar entre todos cómo vamos a superar esta crisis. Lo segundo, me siento orgulloso de la solidaridad entre trabajadores y empresarios. También surgió, doctora Nancy Patricia, una injusta crítica alrededor de la suspensión de contratos laborales. La gente que no conoce esto lee la suspensión como un despido y resulta que no es así, como lo decía el doctor Gustavo Toro, presidente de Cotelco. La suspensión es un recurso que tiene la empresa antes de poder despedir a una persona. Suspender no es despedir. Es una condición en donde el trabajador no puede desempeñarse porque claramente estamos cerrados, pero no pierde su trabajo. La empresa sigue respondiendo por su seguridad social. Y debo decir que hay empresas, las que tienen la capacidad, están sacando de sus recursos para poder enviarle un ingreso de subsistencia por fuera de lo que la empresa tendría que asumir para no dejar abandonado a su trabajador. Y también hemos visto casos de solidaridad entre nuestros proveedores y nuestros trabajadores. Precisamente ese gran universo de personas que están suspendidas, que en la gastronomía ascienden a 369,000, han sido objeto de ayuda de nuestros proveedores. Por ejemplo, Colombia hizo una inversión importante para poder suministrarles algunas cantidades de carne de cerdo a esas familias que quedan sin ingresos corrientes. Y creo que hay una solidaridad importante en este momento entre empresarios y proveedores. Como decía, nuestro gremio es un vehículo de comercialización de los productos del campo. Y hoy varios restaurantes que han tenido que cerrar sus puertas se han dedicado a ayudar a venderle los productos del campo de sus proveedores, frutas, verduras y otros temas de los cuales viven muchos colombianos de las zonas rurales. Hoy las empresas se han dedicado a venderlos, a hacer vitrina y a llevar a las casas esos mercados para las familias de Colombia. Entonces, esto, gracias a Dios, no toda crisis trae malas cosas. Para la gastronomía ha sido la oportunidad de ser solidarios. De hecho, también quiero destacar una alianza que hicimos, doctora Nancy Patricia, con la Asociación de Hospitales y Clínicas de Colombia, para que aquellos alimentos frescos que están programados para venderse en el día, pero que sabemos por el muy bajo nivel de ventas que no se van a vender, lo estamos donando para el personal médico que en los hospitales está en el primer frente de batalla contra el coronavirus. Y todo esto ha sido en medio de las dificultades. A la gente le cuesta creer cómo con semejante crisis nos queda el aliento para ser solidarios y para ayudar. Y la verdad que se está dando. Y sin duda hemos visto cómo otros sectores y el señor presidente ha liderado un programa para que los colombianos donemos en el aporte a mercados y a otro tipo de soluciones en estas épocas de crisis. Y ahí Colombia saca la casta. Qué orgullo da ver esa solidaridad a todos los niveles, de tal manera que esos son los ejemplos que ha podido vivir y articularse la industria gastronómica. De hecho, han habido también empresas que han sacado menús solidarios donde una persona que aún tiene poder adquisitivo compra un producto, le puede también subvencionar él mismo a personas que no lo pueden hacer. La oportunidad está de vernos como un solo país, de unirnos para salir adelante y gracias a Dios los ejemplos abundan. Gracias, doctor Guillermo. Bueno, les comento que nos quedan 10 minutos. Tenemos varias preguntas. Voy a tratar de combinar entre
el compartir experiencias de solidaridad que siempre generan, despiertan un sentimiento de ganas de seguir por la misma senda de solidaridad y lo que la gente está preguntando. Por ejemplo, doctor Camilo Espina, pregunta Carlos Torres, si tengo un hotel chiquito que acababa de empezar, ¿qué me recomienda hacer para reactivarlo? Bueno, tal vez esto es más para la doctora Paula Cortés, para el doctor Gustavo Toro, frente al tema de quien pregunta por un hotel chiquito. Doctor Gustavo. Consejera, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, pregunta el señor Carlos Torres, si tengo un hotel chiquito que acababa de empezar, ¿qué me recomienda hacer para reactivarlo? Bueno, la reactivación de nuestra industria va a estar muy supeditada a la entrada en operación del sector transporte aéreo. Y por supuesto un tema fundamental es generar confianza en los consumidores. Yo creo que el gran reto que tendremos los hoteleros hacia el futuro es que la gente perciba con tranquilidad la llegada a un hotel. Por eso desde Cotelco creamos el sello Juntos contra el COVID, que es una iniciativa que pretende transmitir confianza a los huéspedes de que los hoteles estamos cumpliendo de manera estricta los protocolos de bioseguridad. Así que yo le diría a don Carlos que por supuesto hay que trabajar con Cotelco para poder recibir esos apoyos y poder posicionarse y fortalecerse de cara a la reapertura de nuestro sector. Gracias. Doctora Paula Cortés, ¿cuál es el rol de las tecnologías de la información en la superación de la crisis y en las nuevas formas de relacionamiento? Pues básicamente desde el sector de las agencias de viajes, la tecnología ha sido una herramienta muy importante para estar conectado con nuestro cliente, para darle la información al instante, para tener ese cliente informado 24/7, no solamente en su computador, en su móvil, sino haciéndole el seguimiento permanente, no solamente antes de salir de su viaje, sino también en el destino. Y en este momento, pues creo que va a tener una mayor importancia, pues porque en esta situación de una crisis de salud, pues obviamente el pasajero va a querer tener una información mucho más precisa y de su agente de viajes para estar tranquilo en todos los destinos turísticos que vaya a adquirir, tanto nacional como extranjero. Mil gracias. Nos queda el doctor Camilo Espina. Esta pregunta: ¿cree que esta crisis hará que centremos nuestros ojos en productos y servicios colombianos para potencializar nuestra industria? ¿Podría ser una oportunidad dentro de este periodo tan difícil? Gracias por la pregunta. ¿Quién la hace, perdón, consejera? ¿Nombre? María Fernanda Paipilla. Gracias. María Fernanda, depende de los diferentes conceptos. Nuestra industria tiene 3 grandes categorías: la del restaurante bar, la del bar y como tal la de las discotecas y los espacios de música en vivo. Depende del concepto, depende de la zona, de los patrones de consumo que hayan en esa zona, pues definitivamente podrá tener un consumo más en licores y en una oferta nacional que en una importada. Por eso, sin embargo, es importante, y en el marco de este programa de la Consejería de Derechos Humanos hemos estado impulsando, doctora Nancy Patricia, con diferentes bartenders, especialistas en su rama, una coctelería que vamos a salir con productos locales muy interesantes. Definitivamente toda esa biodiversidad que habla Guillermo también se refleja y se va a ver todavía más potenciada en una coctelería con insumos locales, con insumos regionales. Entonces, vamos a hacer de nuestros productos algo mucho más protagónico desde las barras del país. Bueno, hemos llegado al final. Nuevamente a ustedes
miembros de los gremios del sector turístico, mil gracias por la participación, de igual manera quienes nos han seguido. Cumplimos una vez más con el propósito de estos conversatorios y es rescatar ese sentido de resiliencia a la que nos convoca todos los días el presidente Iván Duque. En el programa de las 6 de la tarde, el presidente además cumple con un principio también de derechos humanos y es una información oportuna de todas las medidas y acciones que toma el gobierno y transparencia, porque definitivamente pues con un lenguaje muy sincero ha mantenido informado al país y al mundo en general de todas las decisiones que el presidente directamente ha liderado para sacar adelante este momento difícil. Y en segundo lugar, el tema de la solidaridad, que ha sido permanente y reiterado por nuestros invitados. Solamente lograremos tener una nación mucho más compacta en el post-COVID-19 en la medida en que recordemos que juntos lo hacemos posible y que el principio de solidaridad debe regir nuestras vidas. Gracias nuevamente por su participación y ánimo al sector turístico para que pueda salir adelante. Gracias.